Buenas noches a todos. Estamos muy contentos de tener este segundo encuentro con Brújula. Es un encuentro dedicado a, a revisitar, a volver a rever planes desarrollados en estos 4 casos donde hubo una participación de esta metodología de la brújula de la planificación. La brújula de la planificación es una metodología participativa en la cual en el encuentro anterior se dieron algunos detalles metodológicos y hoy, bueno, Santiago prepara una ponencia y tenemos 4 expositores. Esta ponencia trata sobre la comparación de 4 casos, como él mismo va a explicar, de 2 provincias que son Jujuy y Catamarca. Para nosotros es muy grato porque como equipo participamos, fueron en distintos momentos, pero nos parece fundamental esta mirada retrospectiva de cómo fueron desarrollados los planes, qué se proponían. Santiago Federico es arquitecto, es integrante del grupo de la Brújula, hace años que viene desarrollándose en distintas funciones públicas, fue funcionario público también, investigador y con distintas actuaciones en a escala nacional, provincial. Y por lo menos para mí es muy grato presentarlo hoy. Y si les parece bien, para no hacer tantas presentaciones, después voy a presentar a los distintos comentaristas que van a reaccionar a la ponencia de él. Así que, Santiago, te cedo la palabra. Dale, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Fer. Bueno, aprovecho, saludo a todos los que fueron llegando. Arranco nomás. Esperen que estoy ahí. Ahí va. Perfecto. Bueno, y porque es un encuentro urbanístico de la brújula, creo que es importante que cuente un poco qué es. La brújula básicamente es una metodología de planeación territorial que consiste en un cuestionario de preguntas y respuestas que se realiza de forma individual o colectiva entre actores interesados en mejorar sus condiciones de hábitat. Al menos así fue como se inició y después fue evolucionando de una manera tal que ahora les voy a ir comentando. Por su carácter fomenta una discusión expeditiva orientada a descubrir la situación en la que se encuentra un determinado territorio, y esto quiere decir que trabaja a diferentes escalas, desde una escala mínima que puede ser una parcela y progresivamente ir incrementándose. Puede ser un barrio popular o una localidad, un municipio o un conjunto de municipios. Y la ventaja que tiene es que por su sencilla visualización de los hallazgos facilita consensos entre actores, que es un poco lo que se ve en este diamante. Básicamente tiene 4 ejes de medición, donde el norte es el cumplimiento de derechos humanos, el sur es qué viene realizando la organización o la iniciativa social, o sea, el conjunto de ciudadanos, y lo que es el eje horizontal, lo que mide es la acción pública, principalmente a través de regulaciones o programas o a través de obra pública. Entonces, básicamente estos 4 ejes en todo momento van a ser medidos. Lo que ven en este diagrama en naranja es básicamente el puntaje, cómo va generando un diagnóstico, y la propuesta siempre tiende a estirar estos puntos para alcanzar una mejor situación del hábitat. Lo que hace es mide en 5 dimensiones. Hoy vamos a hablar de 2, sencillamente, que es vivienda y suelo por un lado, todo lo que tiene que ver con la infraestructura, el equipamiento, la movilidad y el desarrollo local. Y dentro de cada una de estas dimensiones hay 5 variables. Entonces, en su conjunto son 25 indicadores que se multiplican por 4. O sea que siempre estamos hablando más o menos de 100 indicadores más otros complementarios. Esta metodología se desarrolla desde el 2007, y porque sé que hay gente que la viene aplicando, quiero contarles que ya hace un tiempo que existe y fue progresivamente evolucionando. La primera publicación es más o menos del 2010. Se detalla la metodología, están los manuales operativos,
Todo esto lo pueden descargar en la página del laboratorio de la brújula. Dejo los links acá abajo, que están básicamente el de las publicaciones, y también todo lo que venimos haciendo desde el área de investigación y desarrollo. Nosotros tenemos una vocación de trabajar con muchos programas y acuerdos básicamente para ir difundiendo todo esto. Entonces, bueno, todo esto es de descarga gratuita. Una de las últimas innovaciones, y en el marco de estas evoluciones que viene teniendo la brújula, nace lo que llamamos como la plataforma, que básicamente es un ecosistema digital que permite la parametrización de todo este proceso de planificación territorial según la metodología de la brújula. Funciona como una especie de cerebro que se comunica a diferentes bases de datos, ya sean locales o externas, las cruza, las procesa, las interpreta, y lo que intenta generar es una línea de base que de alguna manera aglutina o conglomera, esa es una mejor palabra, estos 100 indicadores. Esta información luego es validada y corregida mediante diferentes dispositivos de participación, pueden ser presenciales, virtuales, grupos focales con técnicos municipales o referentes comunitarios. Entonces, toda esta información, una vez que está validada, después a través de un visualizador se puede mostrar y cualquiera tiene acceso y lo puede ver. Esta plataforma conserva básicamente dos principios que son fundamentales de la brújula, o lo que era la brújula tradicional, que es, primero, simplificar la complejidad del territorio a un lenguaje común, compartidos por los diferentes actores, ¿no? Entonces, de esta manera evitamos que algún grupo que tenga mayor información imponga capaz una imagen por sobre otros. Y la segunda es la importancia y la reivindicación continua de lo que es la participación, porque todos estos datos requieren sí o sí ir incorporando la pluralidad de las opiniones en un marco que sea, si bien flexible, lo más riguroso posible. Sintetizando un poco, la plataforma lo que sirve entonces es para apoyar a gobiernos locales, por ejemplo, en el armado de planes de ordenamiento territorial, que es un poco lo que vamos a ver ahora, a las provincias inclusive para poder monitorear y seguir varios procesos en simultáneo, puede servir también para profesionales de la planificación, bueno, tiene varios usos, y después una de las grandes virtudes que tiene, y después lo vamos a ver, es que todos los indicadores se simplifican y son visibles en el territorio, o sea, todo es territorializado. Entonces, y con el diagrama, lo cual permite que cuando se dan las discusiones entre los diferentes actores para definir, por ejemplo, un modelo de ordenamiento, un modelo deseado, por ejemplo, todos puedan aportar. Perdón. La plataforma básicamente, este cerebro lo que hace es como procesar toda esta información, y después hay un visualizador que ya está disponible, que ahora les voy a mostrar muy sencillamente antes de arrancar y meterme más en los casos, porque básicamente la mayor cantidad de los insumos fueron utilizados de la plataforma. Lo que hacemos es, desde el laboratorio, otorgamos identidades, usuarios, para que gobiernos, investigadores, profesionales o referentes comunitarios puedan acceder, visualizar una determinada porción del territorio. Entonces, por ejemplo, los gobiernos provinciales pueden ver en simultáneo varios municipios, los referentes comunitarios pueden ver solamente un sector de la ciudad o un barrio popular, por ejemplo, y los privados pueden también valerse de esta herramienta, por ejemplo, para el desarrollo de un sector o un lote. Dejo un videito a ver si se alcanza a ver, espero que sí. Ahí va. Entonces esto es un poco la plataforma, cómo funciona, tiene una introducción, tiene todo lo que es la demografía, datos de educación, de salud. Esto funciona con aplicaciones y en tiempo real de la información más actual que tengamos
la trae para un determinado departamento. Esto, por ejemplo, que se ve acá, empleo registrado, es con el CIPA, por ejemplo. Después lo que tiene es, todo esto se puede descargar en un reporte. Tiene las diferentes solapas de las dimensiones que les contaba antes, que son 5. Vivendi suelo, infraestructura, un consolidado donde se puede ver todo los resultados finales. Y acá está el tema de las escalas, ¿no? Por ejemplo, en Santa María, Chañarcú, automáticamente las métricas generales cómo van cambiando. Y esta información a su vez funciona a nivel de manzana. Entonces todos estos indicadores, cuando se selecciona una manzana, por ejemplo, esto que estamos viendo es Santa María, no me acuerdo bien cuál de todos lo que estábamos mirando. En infraestructura estamos acá. Lo que hace es entregar todos los resultados de la brújula y conclusiones de cuál es la situación en la que se encuentra esta manzana, que podría ser tranquilamente o un barrio o una localidad o un municipio. Acá está todo lo que son los resultados consolidados. Y finalmente hay una última solapa, que es la cartera, que en este caso es lo que serían los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial de Santa María, que fue el último que estuvimos trabajando, donde figuran todos los programas, los proyectos, cuál es su descripción, sus objetivos, la propuesta, ese tipo de cuestiones. Entonces, en un solo lugar se puede ver todo esto. Y ahora sí, metiéndonos un poquito más en los casos. El día de hoy, bueno, Fernando ya adelantó algo. La idea es básicamente hablar de 2 provincias del noroeste argentino, en las que formamos parte y estuvimos trabajando. En el caso de Yala, creo que fue el primero hace varios años, y el último Santa María, en Catamarca. Bien, acá para los que no conocen el territorio, que son de afuera, que no son argentinos, estamos hablando de provincias, por algo le decimos el noroeste argentino. Todo lo que se va acá es lo que sería la cordillera de los Andes. En el caso de la provincia de Jujuy, acá el límite con Chile, hacia arriba el límite con Bolivia. Esto que se ve acá está Yala, es un municipio que pertenece al departamento de Doctor Belgrano, que dentro de ese mismo departamento está San Salvador de Jujuy, que es la capital de la provincia, y un poquito más hacia el norte está Maimará, que pertenece al departamento de Tilcara. En el caso de Catamarca, también dos municipios. En el caso de Huillapima es un municipio de 2 que están dentro del departamento de Capayán. Y en el caso de Santa María son 2 municipios, es el departamento también de Santa María, pero al sur se encuentra el municipio de San José. Entonces, solo para ubicarnos un poco geográficamente y entender algunos lineamientos muy, muy generales. En el caso de Yala, lo que ven acá es el municipio, ¿no? La delimitación del municipio. Lo que se ve acá es toda la mancha urbana de lo que es San Salvador de Jujuy. Como verán, se ve toda esta mancha verde porque es una zona de yunga. Lo que se ve acá es el río Grande, y al costado, paralelo al río, se encuentra la Ruta 9, que conecta San Salvador con La Quiaca, bien al norte, que ya es el último o la última ciudad antes de pasar a Bolivia. Hay otra ruta que lo que hace es genera una especie de recorrido, que es la Ruta 4, que genera un circuito que conecta Yala, que se encuentra acá, que es la localidad cabecera del municipio, y pasando por zonas de altísimo valor ambiental y paisajístico. Están las lagunas de Yala en este sector, están las termas de Reyes, cruza uno de los ríos, que es el río Reyes, si mal no recuerdo, y conecta nuevamente con la Ruta 9. Entonces, básicamente todo este sector es un sector que tiene un altísimo valor paisajístico y natural,
con algunas reservas naturales ya declaradas. Por el otro lado, y un poquito más al norte, está también sobre la Ruta 9, también sobre el eje del Río Grande. Se encuentra Maimará, que arranca con una pequeña localidad o asentamiento que es la posta de Hornillos. Después viene Maimará y hacia el norte está una última localidad que es Sumaipacha, antes de pasar a lo que sería el municipio de Tilcara. La particularidad que tiene toda esta zona montañosa claramente es que tiene plantaciones de flores, ¿no?, que lo hacen particularmente pintoresca, y además de viñedos que están alojados en ambos márgenes del río, ¿no? Entonces esto hace que sea particularmente interesante el caso. Ahora, una de las cuestiones que queríamos tratar para comparar, la verdad que comparar 4 casos, 4 planes de ordenamiento territorial podía ser bastante extenso y denso. Entonces lo que elegí fue básicamente trabajar con unas métricas generales que tienen que ver básicamente con analizar u observar, más que analizar, los datos censales y su verificación en el territorio, tratando de cruzar la cuestión de las dinámicas poblacionales, ¿no?, con la vivienda y con la actividad económica, ¿no? O sea, de los 25 indicadores que estaba mostrando antes, o las 25 variables, perdón, la idea es hablar solamente de 3, pero que son lo suficientemente potentes como para abrir una discusión bastante más amplia sobre los desafíos que enfrentan los municipios a la hora de planificar y gestionar sus territorios. Algunas cuestiones que son comunes entre los 4 municipios. La primera tiene que ver con la explosión o el alto crecimiento demográfico que están experimentando estos municipios. En el caso de Yala, particularmente, la diferencia intercensal entre el 22 y el 2010 es del 39%. Es el de mayor variación de los 4 casos que vamos a estar viendo. Ahora, tanto los hogares crecieron a una tasa aún mayor, 61%, y las viviendas construidas arriba del 96%. Entonces, ¿esto qué significa? Que este municipio, Maimará, va a ser lo mismo, y en menor medida los casos tucumanos. Estos municipios están enfrentando un fuerte proceso de urbanización y de cambio principalmente de los hogares, ¿no?, donde todo lo que tiene que ver con las unidades, de la cantidad de gente o integrantes de una vivienda está disminuyendo drásticamente, o se está incrementando con respecto a décadas anteriores. El ritmo de construcción de las viviendas formales e informales se está incrementando fuertemente, pero también está creciendo la vacancia o la cantidad de viviendas que están desocupadas. El caso de Maimará, por ejemplo, la cantidad de viviendas que se construyeron intercensalmente es de una tasa del 141% más, que es la de mayor variación entre los 4 casos que vamos a ver. Entonces, en el caso de Jujuy, en Yala es donde está el mayor crecimiento de personas. En el caso de Maimará, donde más se está construyendo. Sin embargo, las viviendas urbanas ocupadas, las viviendas desocupadas fue creciendo en ambos municipios fuertemente. Ahora, ¿cómo se está dando este crecimiento, ¿no? Y acá es como uno de los primeros llamados de atención. Esto que están viendo acá es lo que refiere a la seguridad en la tenencia, uno de los que estamos... Sí, ahí veo que alguien levanta la mano, perdón, no lo estoy viendo, pero solo escucho el ruido. Sí, no, está bien, Santi.
Perdón, fue sin querer. Claro, de última, no hay problema, dejémoslo terminar y después pasamos a la segunda parte, como les dije, de preguntas y respuestas. Seguí, Santi. Dale. Entonces, esto que estamos viendo acá es lo que tiene que ver con la seguridad en la tenencia. El rojo significa que es muy bajo, claramente. El óptimo sería el verde más oscuro. Entonces, esto que estamos viendo para lo que es abajo, la localidad de Yala, y arriba lo que es la localidad de León, que está como más al norte, lo que estamos viendo es que todo lo que tiene que ver con la expansión de las zonas centrales, las localidades, se está dando de una manera bastante informal, principalmente en todo lo que tiene que ver con el periurbano. Estas manchas que ven acá es el parcelario. Entonces, el crecimiento y las nuevas viviendas parecerían tener más un carácter informal que formal. Por otro lado, cuando analizamos la situación de la calidad de los materiales, ¿no? Y acá estamos analizando lo que es calidad de materiales en los censos, lo que vemos es también que las nuevas construcciones tienen un poco mejor calidad que las anteriores, pero aún el déficit es bastante importante. En el caso de Maimará es aún más preocupante. Lo que tiene que ver con el Maimará centro presenta mejores condiciones que todo lo que es el norte de Maimará, que es obviamente donde están los barrios populares que han sido registrados por el RENAVAP. Entonces, lo que vemos es que hay una explosión demográfica, hay una importante cantidad de construcción de viviendas, sin embargo la calidad de esas viviendas no es buena, y por cuestiones de falta de planificación y de regularización de todos esos lotes también presentan inseguridades jurídico-administrativas. Lo mismo ocurre con el tema de la materialidad, tanto en Yala un poco mejor, en Maimará un poco más comprometido. Acá un poco se va a ver muy pequeño, pero como la brújula intenta ver varias dimensiones en simultáneo, entonces lo que hace es verifica lo que es tenencia del suelo, el tema de la materialidad, pero también está mirando lo que es hacinamiento, lo que es la conexión a servicios intradomiciliarias, y el tema de la asequibilidad. Y lo que se alcanza a ver, y acá me sirve como para entrar un poco más en cómo funciona el diagrama, lo que se va a ver es que los derechos, si bien tienen valores aceptables, está traccionado principalmente por la acción de las familias, del privado, donde hay escasez de normas. Esto está muy dado de la falta de un código de edificación, la falta de planes de ordenamiento territoriales y códigos de ordenamiento urbano implementados, y obras públicas que figuran principalmente o aparecen en las zonas centrales, pero en las nuevas expansiones ya no lo están. Este es un caso muy interesante y esto va a aparecer en los otros casos también catamarqueños. Uno de los módulos de este cerebro de la plataforma lo que nos permite es, a partir de la teledetección de imágenes satelitales, identificar aquellos suelos con cultivos y los clasifica entre activos e inactivos. Posteriormente en territorio se valida esta información para asegurarnos de que el dato sea confiable, pero retomando un poco lo de las tendencias dentro de Maimará, lo que vemos es que estas nuevas construcciones presionan de alguna manera, o este suelo presiona sobre la actividad productiva. Sin embargo, en Maimará, que está muy asentada y todavía mantiene como buenos ritmos tiene una buena renta, lo que hace es que no haya una reconversión hacia usos residenciales. Entonces lo que hace es avanzar hacia una especie de conurbación entre las diferentes localidades, o hacia zonas de alto riesgo ambiental, que es Piedemonte, por ejemplo, lo que hace que cuando combinamos diferentes factores, por ejemplo, la falta de seguridad en la tenencia, la materialidad, la baja calidad de construcción
de las viviendas en zonas de riesgo hace que esto sea un caldo de cultivo bastante complejo. Esto se verifica también en datos de empleo, por ejemplo. Maimará lo que tiene es que justamente por toda esta cuestión de, el turismo que viene surgiendo ya hace un tiempo, está consolidado como una actividad muy fuerte. De hecho, los sectores más dinámicos de la economía de Maimará son principalmente todo lo que tiene que ver con el turismo, seguido también por la producción de flores, ¿no? Entonces eso hace que estos dos mundos generen por ejemplo, baja dependencia del empleo estatal, por ejemplo, en este municipio, el más bajo de los que estamos viendo. Pero bueno, esta confluencia de alguna manera y esta tensión entre lo rural y lo urbano. Ahora, ¿cuál sería un poco la tendencia que se está dando en Yala y en Maimará? Lo primero tiene que ver con el tamaño de los hogares, ¿no? Cómo se viene disminuyendo. En este caso, más o menos en ambos municipios tienen indicadores similares, pasando de 3,6 personas a 3, ¿no? Esto de alguna manera empieza a obligar a repensar las tipologías de las viviendas. Por otro lado, tanto Yala como Maimará vienen construyendo muchísimas viviendas. Hay una cuestión de la informalidad con la que se está construyendo y también de la vacancia que hay o muestran los censos. Esto está de alguna manera relacionado y esto después seguramente los oradores lo van a poder explicar mejor, pero está muy asociado por la actividad turística, por un lado, Maimará principalmente, y por la actividad más de segunda residencia que tiene Yala por su cercanía con San Salvador. Por otro lado, la forma en que están creciendo estas ciudades o estos municipios. Yala lo que está haciendo es experimenta un proceso de urbanización que va básicamente desde la expansión de los centros de las localidades hacia el periurbano. En el caso de Maimará lo que hace es encontrar aquellos huecos que quedan entre el suelo rural, que no es productivo, y las zonas de riesgo. Así que bueno, eso es como las primeras conclusiones que podemos sacar de lo que es, o las tendencias que ya hace un tiempo se veían en Jujuy. Entonces, ¿qué venían un poco a decir los planes en ese momento cuando hicimos? Acá rescaté algunos de los programas y proyectos que estaban definidos. El plan de ordenamiento territorial de Yala básicamente tenía 6 lineamientos, 11 programas y 21 proyectos, de los cuales los que traigo es, primero, el tema de establecer límites físicos y normativos a la urbanización, ¿no? Es una tendencia que no parece haberse revertido. Después, la relocalización de aquellas poblaciones que estaban en zona de inundación. La verdad es que en Jujuy, de todas maneras, se fueron haciendo obras de infraestructura sobre el río Grande, que de alguna manera han mitigado fuertemente los impactos de las inundaciones en Yala. La segunda cuestión tiene que ver con el banco de suelos, ¿no? Y direccionar un poco el crecimiento hacia dónde debería ser. Y para contrarrestar un poco lo que tenía que ver con la vacancia, producción de la creación de oferta de producción de vivienda social y promoción de alquileres. Bueno, obviamente todo lo que tenía que ver con el fortalecimiento normativo e institucional, que es la elaboración o la formalización de los códigos de ordenamiento urbano territorial y el código de edificación. Y en el caso de Maimará, tiene que ver un poco con lo mismo, ¿no? O sea, estimular la oferta de vivienda social. Había una cuestión de tratar de completar el tejido para evitar las expansiones, ya que hay poco lugar de crecimiento. Hacia un lado está el río, están las zonas rurales, productivas, y están las montañas que evitan que haya mucho lugar de crecimiento. Entonces, intentar generar algún tipo de compasiva urbana y construcción en múltiples niveles, o sea, en múltiples niveles nos referimos a más de uno. Y
y después tratar de direccionar de alguna manera el perfil turístico de la ciudad. Nuevamente, en todos los casos, se planteaba un código o lineamientos para los códigos para evitar la proliferación de la informalidad. En el caso catamarqueño está la ruta, el caso de Huillapima, está la ruta 38, que lo que hace es vincular la capital de San Fernando a La Rioja. Entonces en el medio o en el centro de esa ruta aparece el departamento de Capayán, que en realidad tiene el municipio de Huillapima, y funciona de alguna manera como que divide al municipio en dos vocaciones. Hacia el este está toda la zona rural planificada. Es un caso muy interesante el de Huillapima, porque tiene lo que llaman las colonias. Está la colonia de Nueva Coneta y Colonia del Valle, y al oeste están las localidades de Coneta, Miraflores, Huillapima, que tienen un carácter residencial principalmente, y hacia este sector están las localidades de de San Pablo y Concepción, que tienen una lógica un poco más turística. Aparecen algunos parajes que están poco conectados, pero que tienen un alto valor paisajístico y patrimonial. A la espalda hay una importante cadena montañosa que tiene valor paisajístico y que además está protegido por la Ley de Ordenamiento de Bosques Nativos, y tiene, en su momento acá después Marcelo capaz puede complementar, había una declaración de reserva dando vueltas ahí por el legislativo. En el caso de Santa María, en la cabecera del municipio, se encuentra sobre el eje de la ruta 40, la ruta nacional 40, que corre paralela al río Santa María. Limita con Tucumán, y a los pocos kilómetros ya arranca Salta y está Cafayate. Entonces, del otro lado del río, o sea, está como el río divide a la ciudad en dos partes. Santa María cabecera está en esta margen, de la otra margen está las localidades del Fuerte Quemado, Las Mojarras, Medanitos. La ruta 118 corre por debajo de esta cadena montañosa y conecta con parajes rurales y localidades que llama El Cajón y Ovejería, que son parajes que están perdiendo población fuertemente. Es un área de muchísimo valor patrimonial porque tiene sitios arqueológicos, pueblos originarios, petroglifos. Comparte también con el municipio que se encuentra al sur, con San José. Tienen características similares. Analizando un poco las cuestiones demográficas, el nivel de crecimiento tanto de Huillapima como de Santa María es menor al que se ve en Jujuy, pero a diferencia de lo que pasa en el caso del norte, hay una menor presencia de gente de otros países, pero hay una mayor cantidad de gente que proviene de otras provincias. Entonces, esto se experimenta bastante en Santa María, que empieza a funcionar como un polo atractor de las provincias de Tucumán y de Salta. Y en el caso de Huillapima, porque se fueron alojando comunidades. Ahora, nuevamente, ¿cómo se viene dando este crecimiento en términos de seguridad en la tenencia? A diferencia del caso norteño, esto que se ve acá es Huillapima. Lo que se ve enfrente es el barrio Nueva España, que se construyó posteriormente, y los indicadores dan mejor, o sea, se hizo a través está todo más regularizado. En el caso de las colonias, la parte que está formalizada es el núcleo de la colonia original, y después su progresiva expansión se fue desmejorando. Con respecto a la materialidad de las viviendas, se ve que
en este caso que Huillapima presenta los mejores indicadores, donde claramente se observa cómo las localidades tienen viviendas mucho más consolidadas. Y en el caso de Santa María, se alcanza a ver que los mejores indicadores obviamente se dan en la zona central, pero a medida que va expandiendo, lo hace de manera informal. Lo que pasa con Santa María es muy interesante porque como las localidades rurales están tendiendo a, o tiene una merma muy importante de gente, es el municipio que tiene la mayor urbanidad, por así decirlo, donde casi el 96% de los hogares están dentro de los radios censales urbanos, cosa que no pasa tanto en los otros municipios. Ahora, esa expansión que va básicamente de las zonas más densas hacia la periferia, lo están haciendo de manera informal y en algunos casos en áreas de riesgo. En cuanto a la materialidad, al igual que Huillapima, los indicadores dan bastante bien, no así los rurales, y por eso de alguna manera, sumado entre la materialidad de las viviendas, sumado también con la falta de infraestructura que hay en estos, y falta de conexión que hay en estos localidades o parajes rurales, hace que haya un fuerte flujo hacia el área central. Nuevamente los indicadores, acá se ve por ejemplo la diferencia entre lo que hay en un paraje o una localidad rural como la del Cajón, donde básicamente el cumplimiento de derechos es bastante bajo, más allá de lo que intenta traccionar el sector privado o las familias, mientras que el área central de Huillapima, por ejemplo, para hacer una comparación entre los dos municipios, se alcanza a ver que el cumplimiento de derechos es bastante mayor, principalmente por el esfuerzo de las familias, pero de todas formas la norma y la obra pública está un poco más presente. Acá el caso de cómo funciona a diferencia de lo que es Maimará, que la urbanización empieza como a esquivarle de alguna manera o no logra ganarle al sector, a la ruralidad, al sector productivo. Acá es al revés, la ciudad, la parte urbana de las colonias, por ejemplo, no puede expandir porque está totalmente contenida por todo lo que tiene que ver con la producción. Entonces esto ya tiene una limitante al crecimiento que está dado básicamente por estas chacras que a medida que están perdiendo su producción empiezan a pedir una reconversión. Los datos de Catamarca sí muestran para ambos municipios una mayor dependencia en el sector público, donde los principales motorizadores son todo lo que tiene que ver con la enseñanza, la salud y la administración pública, por ejemplo. Y acá en Huillapima se ve todavía el gran peso que tiene la agricultura, básicamente con todos los sectores que le dan apoyatura a la actividad productiva. En el caso de Santa María ocurre un caso distinto a lo que es Maimará y lo que es Huillapima, porque las chacras productivas empiezan a quedar en el medio de todo el avance de la urbanización. Entonces piden de alguna manera, frente al gran avance que empieza a tener Santa María y la expansión, piden esa reconversión y esto implica pérdida de la diversidad productiva que tiene Santa María. Acá se ve que aún así todavía la producción de vinos sigue siendo como el gran empleador, pero son pocos los establecimientos que si hubiese algún tipo de crisis pondría todo el sistema productivo de Santa María, lo complicaría bastante. Entonces, medio como para ir cerrando, se ven tendencias parecidas a las que hay en
Jujuy. Capaz la diferencia es que los hogares en Catamarca siguen siendo grandes, aún más allá de que la disminución existe. Hay muchísimas viviendas que se están, no sé si muchísimas, hay viviendas que se están construyendo, pero es muy amplia la vacancia que hay. En el caso de Huillapima es arriba del 26% y en Santa María del 20%, 19%, lo cual es altísimo. Y después esto que ya venía explicando antes de cómo empieza a darse esta reconversión entre lo rural y lo residencial. ¿Qué proponían los códigos? Nuevamente un poco lo mismo, tratar de trabajar sobre el ordenamiento vial en el caso de Huillapima, ya que las expansiones se están dando sobre los ejes de las rutas, mejorar la integración de los barrios populares, ya que en Huillapima hay, y después todo lo que tenía que ver con la ingeniería financiera para poder solventar la infraestructura necesaria y darle apoyatura principalmente a las localidades más pequeñas. Y en el caso de Santa María, lo que tiene que ver con la movilización del suelo, la contención urbana, la densificación del centro y también el cuidado de los corredores. Poco para terminar, antes de darle pie a los oradores, lo que encontramos son como 5 desafíos estratégicos, ¿no? Lo primero es la cuestión de repensar un poco la oferta habitacional, ¿no? Primero empieza a modificarse la composición de los hogares, eso por un lado. Por otro lado es la calidad con la que se está construyendo, o sea, es obviamente el sector informal está produciendo mucha más vivienda que el sector formal y eso es algo que es una tendencia que hay que intentar revertir. La segunda cuestión tiene que ver con gestionar un poco la vacancia, o sea, los números son muy altos y ya sea porque son municipios que están abocados o intentan abocarse al turismo o que funcionan como municipios de segunda residencia, todo lo que tiene que ver con la financiarización, perdón, difícil decir la palabra, de la vivienda. La tercera cuestión fundamental, y es un poco lo que nos trae acá, es fortalecer los instrumentos de gestión del suelo. Resulta dificultoso que estos planes y sus instrumentos de control se implementen. Esto después seguramente salgan lo que digan los oradores. Después el poder de alguna manera proteger y gestionar la transición de estos suelos productivos. Y finalmente orientar el crecimiento urbano hacia zonas aptas, especialmente en estos contextos de riesgo ambiental fuerte. Bueno, sin mucho más, abro... Listo. Gracias, Santiago. Creo que fue bastante detallista y bien conciso. La segunda parte los invitamos entonces, los voy a presentar a Eduardo Cazón, mal llamado Chiche o bien llamado Chiche. Él es secretario del gobierno de la provincia de Jujuy, así que tenemos un funcionario que nos puede dar buenas respuestas. A Marcelo Tamirano, que es economista, trabaja en la Universidad Nacional de Catamarca, y también la arquitecta Patricia Maldonado, que también participó en los planes que fueron realizados los dos mencionados y otros además por parte de Catamarca. Entonces, si les parece bien, yo les daría unos minutos a cada uno, pero la idea es que sea una charla entre los cuatro, sobre todo aprovechando esta sinergia entre provincias. Entonces arrancaríamos entonces con Chiche Cazón primero. Te damos la palabra, Chiche, como para la idea es que ustedes puedan reaccionar y comentar los hallazgos de la investigación que presentó Santiago. Adelante, Chiche. Bueno, hola, buenas tardes a todas. La verdad que excelente resumen del trabajo de la brújula respecto de estas dos localidades. En todo caso, lo que voy a hacer para el resto de los participantes que no conocen
voy a poner una especie de enmarcar, primero voy a hablar desde la gestión, desde un organismo que es organismo de aplicación, la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat de la provincia de Jujuy, y organismo de aplicación de dos leyes claves en la provincia. Una es la ley 6099 de fines de 2018 de ordenamiento territorial, fraccionamiento y uso de suelo, y la otra es la ley de tierra fiscal. En este marco, primero, para que se entienda de dónde vamos a hablar, Jujuy es una de las provincias del país en las cuales las tierras fiscales prácticamente en su totalidad son administradas por el Estado provincial, ¿no? Prácticamente, eso también habrá salido seguramente del trabajo que hicieron en las dos localidades, no, los municipios no son dueños de tierras fiscales. Y esas tierras fiscales las administra la Secretaría que está a mi cargo, aparte de tener otras responsabilidades como es el tema de la regularización dominial integral, el proceso integral de regularización dominial de lotes fiscales urbanos. Entonces, para que puedan preguntar, porque más importante es, creo que va a ser que pregunten y podamos aclarar dudas, también plantear que, bueno, Yala pertenece al departamento Manuel Belgrano, pero con la capital, con San Salvador, pero más importante que eso, pertenece a la microrregión del Gran Jujuy. Está integrado por Palpalá, Yala, San Salvador de Jujuy, y en principio después se incorporó ahora San Antonio, que es otra localidad más, y está en proceso de incorporación Perico a esa microrregión. O sea que parte de un sistema urbano con características muy particulares en cada caso, pero que tienen una conexión indefectible respecto de movilidad, respecto de lugares de trabajo y residencia y demás. Ese es el caso de Yala. El caso de Maimará también es parte de la microrregión quebrada de Humahuaca, que en la ley de ordenamiento territorial, fraccionamiento y uso de suelo, tiene características especiales porque ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO como paisaje cultural. Es una región eminentemente turística. Y en los dos casos, pero sobre todo en el caso de Maimará, tenemos que decir, y esto se refleja en los resultados de la investigación y de los planes y de las conclusiones, tenemos un altísimo nivel de informalidad. De informalidad en la tenencia, de nuevo, hablo desde nuestro trabajo cotidiano, esa informalidad y ocupaciones sin ningún tipo de proceso de regularización acarrea problemas en la gestión cotidiana, tanto para el municipio, y terminan reflejándose y terminamos tratando de colaborar con los municipios en la resolución de esos problemas, que complican complican cualquier tipo de planificación concreta, no a nivel de enunciativo, sino concreto, en el que se refleje en el territorio. En ese marco, el resto está perfectamente explicado en este síntesis que hizo Santiago sobre la situación. Es prácticamente la misma situación que fue cuando se cerraron estas conclusiones, pero con ciertas particularidades, dos que voy a comentar para ya abrir el debate. En primer lugar, Yala pasó de ser, desde hace algunas décadas, un lugar de una localidad de casas de fin de semana a mutar a casas de residencia permanente hasta el día de la fecha. Se está consolidando en ese sentido. Eso cambia la perspectiva, aparte de ser un municipio también eminentemente turístico, con atractivos naturales y ambientales, como decía Santiago, con mucho valor, muchísimo valor. Este hecho hace que el tema de la movilidad y la movilidad interjurisdiccional, digamos, en el Gran Jujuy, incida muchísimo también en lo que haya que pensar y decidir respecto de esta localidad. También tiene altísimo nivel de informalidad, sobre todo en las veras del río Yala, que es importante del río Grande, y temas se complica mucho el tema de las inundaciones en verano, los desagües pluviales públicos no están resueltos, se mezclan con las viejas acequias de cultivo que había en las quintas en Yala, que se han terminado interviniendo y
genera problemas muy grandes. Ese es uno de los grandes temas que tiene la localidad. Y bueno, Maimará tiene otra particularidad, aparte de la que ya dije, que es que tenemos comunidades originarias que son reconocidas por la Secretaría de Pueblos Indígenas de la provincia, pero que no tienen territorios para nuestra secretaría. Los territorios comunitarios son, en la medida en que tienen el título, muchas comunidades en Jujuy lo tienen, las de Maimará no, pero hay algunos problemas de pretensiones de las comunidades que chocan entre ellas, y casualmente en la zona periurbana, en la zona periférica del pueblo, lo cual complejiza aún más el tema de la regularización y de promover áreas de expansión o áreas de transición, como dice la ley nuestra. Sí, bueno, es lo que quería decirles. Creo que es más importante, y no perder tiempo en esto, es que ustedes pregunten, que podamos aclarar dudas. Se cayó el coordinador. Sí, en nuestra experiencia concreta, como le digo, nosotros tenemos contacto permanente con todos los intendentes en general y con las autoridades municipales y demás. El problema que tenemos es que en general la coyuntura sobrepasa las gestiones municipales y no vienen a plantearnos, más bien nosotros los inducimos a iniciar los planes que vos sabés bien, Santiago, y quienes han leído nuestra ley están estructurados dentro de la ley, incluso en la primera parte de la ley de ordenamiento territorial de la provincia de Jujuy están estructurados para ayudar a los municipios a que puedan tomar la decisión política de iniciarlo. El problema que tenemos en general es, primero, creo, la decisión política firme de las gestiones municipales de iniciarlo y de continuar los planes. Y parte de esa decisión política es transmitirle a la comunidad y compartir con la comunidad que eso se va a iniciar, que requiere la participación de la comunidad. Y sobre todo que cada sector de la comunidad o cada familia y grupo o comunidad o grupo de productores tiene que pensar en que algo puede llegar a afectar a sus intereses particulares, digamos. Porque una de las razones creo que por la cual nos inició un plan de ordenamiento territorial de lo que manda la ley a nivel municipal, una de las razones es que esa decisión, por ahí se hicieron ordenanzas de inicio del PET municipal, del Plan Estratégico Territorial Municipal, pero no se pudo continuar porque tiran la toalla, digamos, las autoridades municipales, no están dispuestas no tienen la decisión de compartir, de inmiscuir a los actores de la localidad y de la jurisdicción dentro de este proceso y terminamos no arrancando. La Secretaría nuestra está para acompañar, para asesorar en esto y en un montón de cosas. Tenemos muchas funciones, pero en la medida en que la decisión política se sostenga y se designe un equipo municipal para que se capacite, para que nosotros lo vayamos guiando, digamos, porque no, si no, en realidad terminan queriendo dejar en manos de la Secretaría algo que es de competencia puramente municipal
y entre que no tenemos mucho, el equipo nuestro no puede atender las 64 jurisdicciones de la provincia en ese sentido, y que no sirve porque en realidad quien tiene que llevar adelante, quien tiene la competencia directa del municipio, quedamos ahí. Después, esa creo que es otra, porque si no, la decisión política no es de una gestión, no arranca en firme, y no deja un camino sólido a la gestión política que puede surgir de la próxima elección. Estamos complicados. Esa es la situación, según mi punto de vista, es una hay otra que sería no tener el marco, la comunidad académica que tiene que ver con esto en Jujuy. La Universidad de Jujuy no tiene, como otras provincias, ese tipo, el contacto directo con carreras que tengan que ver con esto, que promuevan esto, de la cual puede llegar a alimentar, como en el caso de Catamarca. Digamos, estamos hablando con Marcelo desde la universidad y nada más que de ciencia económica. Conceptos de economía urbana o derecho urbanístico no están acendrados acá, y más bien lo irradiamos desde la Secretaría en la medida de lo posible. Gracias, Chiche. Entonces lo invitamos a Marcelo a arrancar y Patricia se va preparando. Adelante, Marcelo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. La verdad, un gusto. Lo de Catamarca es particularmente un hecho alrededor del plan de ordenamiento territorial, es surgido a partir de la iniciativa del gobierno provincial y del Ministerio de Planificación. Esto es muy importante porque ese ministerio lanza allá por el 2020, es decir, hace 6 años aproximadamente, una idea de comenzar a escribir planes de ordenamiento territorial. Lo hace vía licitación pública, lo cual era bastante interesante para trabajar, porque a su vez ya la capital había escrito gran parte de su plan de ordenamiento territorial. Entonces, a partir de allí se comienzan a escribir una serie de planes. Ya van 9 con el de la capital, y se escribieron primero Fray Mamerto Esquiú y Valle Viejo. En Valle Viejo se presenta la licitación la UNCA a partir de la Facultad de Ciencias Económicas, y Fray Mamerto Esquiú lo escribe gente de la Universidad de Tucumán. Luego se siguen abriendo convocatorias, se escribe Guillapima, se escribe Pomán, se escriben Fiambalá y Tinogasta, Santa María, y ahora se está trabajando en Andalgalá. Cuando uno mira esa suerte de por qué se están haciendo esos planes y no otros, es porque hay, y esto estuvo bueno porque fue una charla muy fuerte con el ministerio, de tener una estrategia de abordar regionalmente el tema de los planes de ordenamiento territorial y abordarlos desde una mirada de ya algunas cuestiones escritas en términos de planes de ordenamiento provinciales, en términos de los flujos, como ellos iban pensando, de la localización de explotaciones económicas como la minería, y si Catamarca está atravesada por ese tema. Entonces, si uno mira el mapa completo, se va a dar cuenta que es abordar la microrregión de la capital, caracterizada por una fuerte concentración urbana, y por eso Guillapima, Fray Mamerto Esquiú y Valle Viejo y Capital conforman esa microrregión. Desde Guillapima hay un paso directamente a Pomán, que es otro de los departamentos donde se escribe, y ahí arranca el oeste, donde se trabaja en Andalgalá, Santa María, Fiambalá y Tinogasta. Obviamente queda uno de los grandes departamentos del oeste, perdón, quedan 2, Belén y Antofagasta de la Sierra. ¿Esto qué permitió? Nosotros al principio, y un poco yendo a la pregunta que había hecho el Santi, respecto de la aplicación de este tipo de cosas posteriores, me parece que nosotros hemos aprendido algo, que estos planes de ordenamiento territorial tienen como 2 partes, digamos, una parte blanda y una parte dura, digamos.
Y esa parte dura es la que está vinculada con el compromiso de los gobiernos provinciales y de los gobiernos municipales de destinar fondos para iniciar esos procesos de transformación que se evidencian a partir de los planes de ordenamiento territorial. Por lo tanto, eso es son variables que nosotros no podemos manejar, digamos, y que tienen más un vínculo con algunos devenires más caracterizados por la política y por las elecciones y por la inauguración de cosas que se hacen más allá del plan de ordenamiento territorial. Entonces se hacen puentes, se hacen pozos, se hacen aeropuertos, se hacen plantas de tratamiento de efluentes cloacales, y se hacen porque obedecen más a la direccionalidad política que al ordenamiento territorial. Pero en las partes blandas, que es en lo que nosotros hemos avanzado muchísimo, me parece que ahí sí se ve el hecho de que el tema del ordenamiento territorial se comienza a transformar como en una herramienta que atraviesa lo académico, que empieza a tener algunas cosas de transferencia en, por ejemplo, impulsar en el mismo Ministerio de Planificación, que ahora es de Educación, Trabajo, Planificación, un campus de entrenamiento laboral, donde en ese campus de entrenamiento laboral vos podés encontrar una gran cantidad de información referida al empleo en tiempo real, geolocalizado por departamento, distribuido por departamento. Allí hay un reservorio donde hemos ido volcando absolutamente todos los trabajos demográficos vinculados con la demografía que han sido sustento luego de los planes de ordenamiento territorial. Después tenés algunas otras redes que van sobre cálculos que tienen que ver con ciertas falencias que vas encontrando, desde la canasta básica alimentaria a muchas otras cosas que surgen a partir de cuando estos equipos multidisciplinarios abordan el territorio. Podés encontrar un montón de cosas, por ejemplo, las transferencias inmediatas en algunos planes, a partir de nuestro querido Cobo Toolbox, algunas cuestiones vinculadas a la reglamentación. Y cómo será difícil a veces la parte dura, que de todos estos planes, capaz que Patricia me corrige, pero solo la capital y Fray Mamerto Esquiú lo tienen estructuralmente legalizado. El resto todavía navega en esa discusión. Hasta ahí llego yo, por ahí creo. Gracias, Marcelo. Te perdimos unos minutos, pero creo que se entendió el concepto, lo redondeo. La importancia de la legalización de los planes, ¿no? Y que no sea si es una ordenanza o si es otra estructura legal. Patricia estaba diciendo que así es. Muy buena la iniciativa de compartir y comparar, digamos, la situación de municipios de dos provincias del norte argentino. Bueno, muy clara la presentación de Marcelo, y lo que quería agregar a esta cuestión de que no se aprobaron las normas es una cuestión también que tiene que ver con la debilidad o las capacidades que tienen los gobiernos locales para la implementación de herramientas o de instrumentos urbanísticos. Y esto tiene que ver también en la incorporación de los cuerpos legislativos municipales, de los consejos deliberantes, que por ahí esto se debate mucho en ambientes académicos y falta bajar estos conceptos a los consejos deliberantes para que realmente se puedan debatir tanto, porque no entienden que es un código o es una concepción muy genérica, las ventajas que tiene que tener una norma urbanística, qué herramientas les convienen, en fin, o sea, faltan capacidades locales para poner en marcha. Y por otro lado, otro tema que me preocupa y que tiene que ver con esto es que no es solamente quedarse en la definición de las políticas, digamos, de vivienda, sino pensar en estas cuestiones de los nuevos cambios demográficos. Si estamos viendo que hoy la composición familiar es diferente, que hay un menos natalidad, mayor envejecimiento de la población y todavía no hemos superado los problemas que teníamos antes de vivienda, el déficit cualitativo y todo lo demás, y hoy se nos está incorporando otra variable que es la variable demográfica y que está vinculada también con cuestiones económicas, con cuestiones de oportunidades de empleo, con procesos migratorios. Pensar qué está pasando en nuestro caso en San Fernando, y creo que es a nivel
mundial esta cuestión de migración del campo a la ciudad y en nuestro caso la concentración en San Fernando del Valle de Catamarca. Es como que tenemos que ampliar nuestro campo de análisis y no quedarnos solamente en el análisis de las herramientas urbanísticas. O sea, todavía no hemos logrado que esto sea internalizado y que forme parte del patrimonio de los consejos deliberantes de los municipios. Y hoy tenemos un nuevo desafío que tiene que ver con este cambio demográfico que está enfrentando la Argentina. Catamarca también registra la mitad de nacimientos del último censo al anterior. Entonces, si vamos analizando y pensando cómo va a ser la composición demográfica para dentro de 20 años, las demandas de infraestructura, equipamiento van a ser diferentes a las que hoy estamos planteando. O sea, mi preocupación particular es que no hemos logrado resolver todavía del déficit histórico, las demandas históricas en cuanto a vivienda, equipamiento cultural, problemas ambientales, todo lo que, bueno, los que estamos en este tema lo sabemos, y hoy ya nos enfrentamos a un nuevo desafío. Lo único, encima en un contexto de falta de financiamiento. Entonces, lo que avisoro como solución es que tenemos que empezar a discutir que tiene que haber una mayor coordinación entre la política económica, la política de vivienda, entre distintas políticas para que distintos sectores aporten. Hoy, cuando pensamos en la política de vivienda, pensamos solamente quizás en un sector más vulnerable, el que más necesita, y que de pronto puede ser el usuario Fonavi, pero si nosotros estamos pensando en segmentos medios que no tienen acceso a la vivienda, hay que pensar en nuevas herramientas innovadoras de financiamiento, y no solamente herramientas de financiamiento, sino también diseños de vivienda diferentes, no solamente pensando ya en la cuestión de patrimonio cultural, paisajístico, climático, sino hasta de estas nuevas composiciones de hogares. O sea que ahora ya se nos está incorporando otra dimensión para incorporar desde esta cuestión multigeneracional en una misma vivienda, hogares que son de una sola persona, personas mayores. Esto implica otras cuestiones en el urbanismo de considerar las ciudades en función de las personas mayores con limitaciones motoras y demás que se incorporan al espacio urbano. O sea, mi preocupación es que se viene trabajando, venimos estudiando y trabajando, creo que todos los que estamos acá nos interesa el tema en muchos aspectos, y hoy ya tenemos una nueva demanda. Y es como que tenemos que empezar a pensar en nuevas estrategias de cómo socializar, cómo difundir, cómo llegar con estos temas a los decisores y básicamente a los municipios, que es el actor principal que tiene el contacto directo con sus vecinos. Hasta ahora, como dijo Marcelo, solamente 2 municipios, sobre todo Capital, que tiene una capacidad técnica instalada importante, y el de Framertequiu, que es un municipio que está a 15 kilómetros de la capital. Del resto no lo aprobaron a los códigos. O sea, hay como una deuda pendiente a salvar de cómo lograr instalar estas herramientas. Digamos así, la experiencia de los POT ha sido muy buena, se ha logrado un capital importante en conocimiento, también en recursos humanos entrenados para la provincia. Son necesarios, son importantes, pero creo que hay que dar un paso cualitativo más allá, que sea efectivo, completo, que se puede ejecutar. Y eso implica, en un primer paso, es dar herramientas operativas rápidas para los municipios, porque de pronto los instrumentos son complejos para ser operativos. Así que bueno, no sé si un poco se entendió un poco la idea o la preocupación que tengo. Gracias. Gracias a vos, Patricia. Creo que fue muy claro. Yo quería sumar 3 puntos, me parece que hay como un hilo en la conversación. Uno es, siempre los que trabajamos en planificación estamos como complejizando todo, y me parece que el plan, a lo largo de lo que hemos visto, y como una nota positiva, sintetiza bastantes cosas que son muy complejas, ¿no? Y me parece que es grato, dentro de lo que presentó Santiago, que estos planes, que algunos tienen 10 años, se adelantaron bastante, ¿no? Fueron bastante, diría, asertivos en respecto a qué venía, y dieron una buena señal que ha permitido, en algunos casos, poderse adelantar y poder intervenir alguna cuestión, ¿no? Esa es una cuestión. La segunda, tomando lo que decía tanto Chiche como Patricia recién,
Me parece que acá lo que está demandando es el rol de la provincia, ¿no? O sea, el municipio es muy importante, pero sin alguien que mire por arriba, hasta diría escalarmente, qué se hace con los planes, me parece como que si el rol de la provincia es soslayado en coordinar municipios, en coordinar planes, en ejecutar planes, diría, ahí es donde gran parte de los problemas que estamos viendo son los que surgen, ¿no? La ausencia de la provincia como decisor, lo plantearía en términos de obra pública versus normativa. Mal el Estado va a poder intervenir en cuestiones de adaptación demográfica, por ejemplo. Sin duda, la cuestión de vivienda es una función del sector privado. Y ahí es donde me parece que yo por lo menos me llevo como esta conversación la importancia de la planificación, incorporando, previendo y generando incentivos al sector privado para la adaptación, para la flexibilidad, porque indudablemente todo este exceso de vivienda que Santiago mencionaba termina siendo plata que pierde alguien y terminan siendo inversiones que no tienen la recuperación que a lo mejor se esperaban, quizás por no haber tenido una tendencia, una proyección de cuál era el futuro de todos estos poblados realista, y creo que ahí es donde realmente abogo por una planificación que realmente sea público-privada y que realmente sea convocante. Pero paro ahí porque no me quiero extender. Quiero darle lugar, el que quiera levanta la mano, acá como todos saben somos muy, muy abiertos, no nos queremos extender, pero quisiéramos escuchar a alguno de los asistentes. Retomo un poco lo último que decía Fernando sobre lo público-privado. Por ejemplo, la experiencia de Chile, que tiene un sistema, no sé si será eficiente o no, porque no conozco en profundidad, pero por ejemplo, Chile tiene un sistema de ahorro previo y tiene un sistema en donde se capitalizan, pensando en el financiamiento, los recursos de la gente. Hay gente que de pronto puede tener una mínima capacidad de ahorro y puede aportar para avanzar en su vivienda, pero les resulta imposible construir por sí misma. Pero con un sistema de ahorro previo, con la facilitación del sector privado, del Estado, puede llegar a tener una vivienda. Y así hay muchas líneas. El tema es diversificar la oferta de acuerdo a la demanda real que existe. A ver, Anabela, ¿quería decir algo? Sí, gracias, Patri. Bueno, primero agradecerles por este espacio, la verdad que es muy interesante y siempre es muy provechoso abrir este tipo de debates. Yo quería puntualizar un poco en lo que vos estuviste mencionando y también el funcionario de Jujuy, que no recuerdo el nombre, que tiene que ver que muchas veces ponemos demasiadas expectativas en la concreción de los planes por parte del municipio, y hay que entender también que el municipio, en primer lugar, como decía el funcionario, está incendiado por muchos lados tratando de solucionar, digamos, las urgencias, la coyuntura, y tal vez ponerse en esta posición de planificar con antelación los problemas exige un cambio de paradigma que es difícil de trabajar, en primer lugar porque no tienen, como vos decías, Patri, la gente, es decir, los técnicos necesarios para realizar esta tarea. Por otro lado, no siempre tienen el dinero. Vos ponete a pensar quiénes son los municipios que han logrado implementarlo, son aquellos que tienen tal vez un poco mejor trabajadas sus finanzas. Y por otro lado, también que me parece interesante mencionar es que muchos de los problemas que están advirtiéndose en los planes de ordenamiento territorial exceden la escala municipal, es decir, que tienen que ver con cuestiones demográficas, con infraestructura que tal vez le corresponde más a la provincia que al municipio. Entonces, bueno, todas estas cuestiones me parece que están tensionando a que tal vez falte sentarnos a pensar un poco cómo pasar de estos planes a una concreción en la que no le pongamos todo el peso al municipio, sino que sean múltiples los actores que puedan intervenir y colaborar en esta concreción. Pero yo creo que ya el primer paso está dado, y que es poder concretar, por lo menos en el caso de Catamarca, estos planes que, digamos, para el recurso humano de los municipios es impensado poder realizarlo. Entonces, en este sentido hay que celebrar también la iniciativa de la provincia de poder ir
facilitando estos instrumentos en la medida que también vamos pensando cómo ejecutarlos, cómo colaborar. Eso nada más. Gracias, Anabela. No veo otras manos levantadas. No sé si alguien, si no, yo diría darles un minutito a cada uno de los 4 expositores y después cierra Santiago. Ahí veo una mano. Sí, Mariela Franceschelli. Adelante, Mariela. Hola, ¿cómo están? Sí, me interesó ahí lo que comentaba Anabela, como técnica de ahora, en este momento de un municipio chico, pensaba, ¿no?, en esto de los cambios de paradigma, de la diferencia en la escala poblacional. Quizás en los municipios chicos, algo que falla también es como que un plan tiene un lineamiento y tiene algunas limitaciones, o sea, también establece limitaciones en la ubicación y demás. Y por ahí siempre en el pueblo chico está como la fantasía, ¿no?, de atraer inversores, de que el camino lo marcan un poco los privados que llegan a invertir porque son pocos y en realidad el despoblamiento es como una amenaza. Y quizás es una realidad diferente a los municipios más grandes, que en realidad el desafío que tienen es justamente limitar y ordenar porque hay un crecimiento. Entonces, quizás eso es lo que atemoriza un poco a los funcionarios municipales o a los políticos, a quienes conforman el legislativo, el ejecutivo. Y bueno, por ahí si hay un momento para pregunta todavía, preguntar sobre esto, ¿no? Sobre la escala poblacional de los distintos municipios en los que estuvieron trabajando, en qué incide. O sea, ahí estábamos viendo de que, bueno, en los municipios chicos es más difícil que se implemente el plan, que se apruebe, y en qué más a la hora de trabajar y desarrollar el planeamiento en la experiencia que han tenido. Bueno, gracias. Bueno, a ver quién le contesta a Mariela, ¿no? Bueno, a ver si podemos aprovechar el tiempo. En realidad, por lo menos desde la experiencia en la provincia de Jujuy, no es solamente en los municipios chicos en los que tenemos dificultades para arrancar con los planes de los PET, que se llama, así lo denomina nuestra ley. También en los municipios más grandes, San Pedro, Libertador General San Martín, acá hay un colega, un participante que es del Libertador General San Martín, de Ledesma. También tenemos inconvenientes con el arranque. Yo insisto y creo, y en función de lo que vivimos hace años cotidianamente en la aplicación de la ley y en tratar de motorizar todo esto, es que nos falta un poquito de madurez política y madurez como sociedad para poder encararlos como debería ser y para que tengan algún resultado concreto. No es cargar sobre, recién escuché varias veces cargar sobre los municipios. En realidad, la decisión política dentro de nuestra, por lo menos en la provincia de Jujuy, y el tema de las autonomías está muy claro en la Constitución y está muy claro en toda la normativa estructurante de la provincia, y es indefectible. Los planes y cualquier tipo de código de planeamiento urbano, código de edificación y demás, indefectiblemente se aprueban por ordenanza. Lo dice la ley. Y los planes de lineamiento general provinciales sí son competencia municipal. Provincial. Entonces, yo creo que una cuestión de madurez por ahí nos faltan. Capaz que ahora está habiendo un recambio en cuanto generacional, en cuanto a los nuevos jefes comunales en algunas localidades. Ya pudimos conocer a algunos jóvenes jefes comunales en algunas localidades de La Puna, de La Quebrada y de otras localidades, que capaz que ese recambio sea lo que haga falta para poder avanzar en concreto. Es otra mirada más fresca y por ahí más permeable también a estos conceptos. Sí, coincido con Eduardo, porque dentro de la ley provincial, en el caso de Catamarca, también tienen los municipios la responsabilidad de su desarrollo urbanístico, o sea, está dentro de las competencias. Ahora, el tema es que, bueno, si tienen las capacidades para hacerlo, pero están dentro de las competencias de los municipios. Entonces, quizás lo que hay que trabajar en cómo fortalecer a los municipios para que puedan ejecutar estas políticas.
Perdón, si me permiten, digo, para agregar por ahí, hoy en el país, digamos, en términos de modelo, es algo así como la fuga del Estado en muchísimos lugares. Y eso, digamos, ya no es una recarga sobre el municipio, sino sobre toda la estructura estatal. Por eso me parece a mí que hoy ya estos planes de ordenamiento territorial no tienen que distinguir dimensiones, más bien tienen que distinguir problemas generales y cómo esos problemas vinculan las distintas dimensiones para tratar de hacer abordajes. Por eso yo decía de esa parte blanda y de esa parte dura de los planes de ordenamiento territorial, porque hay mucha transferencia que se está haciendo más allá de los equipos y de la limitación y todo eso. Por lo menos en mi sensación de los planes en los que yo he participado, hay mucha transferencia que ya se está haciendo blanda en la construcción del lenguaje, en la construcción de entender la necesidad y empezar a plantear. Hay soluciones particulares en casos que se han ido dando que salen del radar del plan, pero que realmente se ejecutan, como algunas contravenciones de cómo se han resuelto por la intervención de esas relaciones, como, por ejemplo, el sistema de información interestatal o interniveles de Estado era bastante más malo en el 2020 cuando empezamos que hoy en el 2026. Entonces, me parece que hay ahí yo tengo una mirada muy positiva de lo que está haciendo esto desde la transformación de esa parte blanda. Y desde la parte dura, lo que me parece a mí que hay que entenderla también como un proceso. Es decir, que ese proceso tiene su tiempo, tiene sus lógicas, tiene sus formas. A mí me parece que la presión demográfica de la que habla Patricia tiene mayores componentes que la estricta reducción de la tasa de natalidad. A mí me parece que el modelo económico aplicado en la nación en algún momento va a empezar a generar fuertes presiones demográficas hacia la provincia, porque la estrategia de la desconurbanización de la economía argentina y la atracción de los lugares con renta minera o renta de combustibles o de energía, y eso a Jujuy, a Salta, a Catamarca, le va a generar problemas que son, creo que, peores que el descenso de la tasa de la natalidad. Entonces, me parece a mí que hay mucho desafío por discutir y que creo que en ese sentido soy muy, digo, un poco contestándole a Mariela, yo soy muy optimista. Si bien uno cree que cuando escribe un plan de ordenamiento territorial le tira un salvavidas de plomo al municipio porque la verdad es que lo encuentra sin equipo, sin financiamiento, etcétera, etcétera, pero en ese proceso yo creo que se descubren muchísimas cosas que se transfieren y nosotros hemos empezado como a hacer esa distinción entre programas y proyectos que son sin plata, programas y proyectos que son con más o menos plata y programas y proyectos que no se pueden hacer porque no alcanzan ninguna plata, digamos. Gracias. Gracias a vos. Chicha, adelante. Sí, un aporte más, no quiero cortar esto sin decir, dar un ejemplo concreto. También a estos procesos los motorizan impactos territoriales respecto de actividades concretas que tienen una especie de arrastre económico importante. Hoy a la mañana estuvimos reunidos con el comisionado municipal, que viene a ser el intendente de segunda categoría, digamos, en la provincia de Jujuy, de Pumahuasi, que es localidad que queda pegada a La Quiaca al sur. Y así como le planteamos al intendente de La Quiaca y a toda la microrregión Puna 3, creo que es la que integran con otros 6, 7 municipios. En ese caso, por ejemplo, se lo pongo, incluso es un desafío para la brújula y todo el equipo. Se licitó, se destrabó y se licitó hace un mes y pico el tema de la zona franca mayorista-minorista en la jurisdicción de La Quiaca, muy cerca de la ciudad. Ya estaban firmando algunos contratos con la empresa en Panamá, no sé dónde. Ese hecho concreto del impacto que va a tener este tipo de localizaciones, de actividad que complejiza tanto todo,
va a determinar y sería muy útil en esos casos que los municipios integrantes de esta microrregión empiecen a pensar en como medida defensiva y preventiva, porque creo que todos sabemos, lo hemos visto en la quebrada de Humahuaca cuando se declaró el Patrimonio de la Humanidad, cuando estos procesos de impacto económico fuerte se empiezan a desarrollar, transparentan todas las debilidades que tienen los territorios y las jurisdicciones. Es algo que está ahora por ocurrir en Jujuy. Estamos tratando de concientizar a los intendentes de esa microrregión de que empecemos a tener otra mirada. Eso va a forzar indefectiblemente algún tipo de acción o de acelerar algún tipo de toma de decisión respecto de estos temas de los que estamos hablando, porque ninguno tiene ningún tipo de instrumento de este tipo a mano y tenemos, insisto, un alto nivel de informalidad que se va a transparentar cuando este impacto económico brutal que va a ser esta zona franca gigantesca que se va a instalar ahí, tiene su lado teóricamente positivo, que es generación de puestos de trabajo y un montón de cosas, pero también transparenta las debilidades que tenemos a nivel de la capacidad de soporte que tienen los territorios urbanos y periurbanos e incluso rurales, y los valores expectativos del suelo ya se están disparando aún en la informalidad. Son localidades de frontera, no nos olvidemos, tenemos una incidencia muy fuerte de actores de Bolivia, del sur de Bolivia, que inciden también, y hay toda una serie de movimientos económicos que van a determinar en este caso concreto, lo venimos pensando y lo venimos comunicando, en algo que no se suele ver, que es las actividades que van a cambiar, que se van a radicar en toda la zona, digamos, y que van a modificar una serie de parámetros que va a haber que repensar de nuevo un montón de cosas, por ejemplo. Así que es también no solo la voluntad, no solo la decisión, sino a veces la obligación por este tipo de circunstancias que impactan muy fuerte en ciertas regiones. Gracias, Chiche. Vamos a ir cerrando porque estamos casi en hora. No sé, Patricia, si querés agregar algo más, si no... Sí, solamente quisiera felicitar a Santi por el trabajo de la plataforma, excelente, y realmente para todo el trabajo laborioso que significa hacer un diagnóstico, el diseño que él trabajó realmente ayuda muchísimo para sistematizar y ahorrar tiempo. Así que bueno, felicitaciones a Santi por todo su trabajo. Eso nada más. Muy bien. Santi, ¿querés...? Ahí va. No, me tomo de eso último que dijiste, ese agradecimiento. Creo que también desde nuestro rol como planificadores y consultores, creo que tenemos que también empezar a pensar otro tipo de formas de encarar estos procesos, o sea, cómo realmente podemos simplificarle la vida a los funcionarios y técnicos provinciales y municipales, y eso incluye pensar realmente nuevas metodologías, ver la forma de generar nuevos instrumentos que sean simples, claros, transparentes, sin perder el rigor. Creo que ahora hay tecnología que nos lo permite, podemos analizar un montón de datos en simultáneo, pero no es cuestión de tirarle a una IA información y ver qué sale, sino que tiene que haber una cuestión metodológica, un rigor metodológico. Hay mucho estudio, hay teoría, que de alguna manera tenemos que empezar a complementar con toda la información que antes no existía. Entonces, y hoy tenemos esa posibilidad. Así que creo que desde ese lugar tenemos que revisar un poco nuestro rol. Y bueno, nosotros desde la universidad estamos intentando generar instrumentos que los vamos perfeccionando, aprovechamos todos estos encuentros, entrevistas con ustedes, como para tratar de recibir todos esos insumos. Esa es como la primera cuestión. La segunda es algo que comentaba Marcelo, que tiene que ver con el carácter de estos instrumentos también, ¿no? Ahí, si bien hoy tomó cierto pesimismo hacia el final, que los planes no se aprobaron, también hay casos donde los planes sí se aprueban y salen los instrumentos y se reglamenta, y tomando un poco la experiencia de aquellos ejemplos que han sido exitosos,
creo que hay una cuestión de cómo garantizar ciertos mínimos o cuando uno se para frente a estos procesos, decir si esto no existe es muy difícil que prospere. Y una cuestión es la del legislativo, por ejemplo. Yo creo que estos instrumentos tienen que ser normados. Después, bueno, ya me spoileo la tercera, ¿no? Pero la segunda cuestión de que desde el día 1 tratar de machacar sobre la importancia de que los actores participen y hacer docencia en algún caso de para qué sirven los instrumentos, cuál es la razón de ser, por qué es importante, por qué contribuye a la gestión municipal, siempre si es que tenemos esos instrumentos claros, simples, transparentes, ¿no? Entonces hay una cuestión desde nuestro rol de tratar de simplificar la vida. Y un tercero que tiene que ver, y esto ya más parado desde la universidad, la posibilidad de monitorear y seguir estos procesos. Es formado parte de equipos que formulan planes de ordenamiento, termina el contrato, uno se retira, esto es normal, pero si de alguna manera tuviésemos espacios donde con ciertos indicadores pudiésemos seguir cómo van avanzando estos programas, su implementación, cuáles han sido los resultados, si han servido o no para revertir tendencias, creo que podemos hacer un avance importante en revertir esta tendencia que, bueno, hacia el final tomó un tinte un poco negativo. Así que nada, yo soy, al igual que Marcelo, optimista, creo que es posible, pero bueno, hay que seguir pensando y buscándole la vuelta. Sí, Marcelo. Nada, como siempre y como buen Colla, ofrecemos absolutamente todo nuestro know-how como facultad, diciéndoles acá estamos para quienes quieran empezar, para quienes quieran leer todo y aprender si es que nosotros podemos enseñar algo. Y bueno, después que ofrezco, mangueo, obviamente Santi, te vamos a estar pidiendo poder ingresar a la plataforma, el usuario, la contraseña, empezar a mirar, a ver, y ponemos a tu disposición, por ahí la vi a Belén Silva, a Ledu Salas, que son del equipo de los que estamos trabajando, ponemos a tu disposición lo que estamos escribiendo en Andalgalá para que veas que ahí le hemos dado también una vuelta de rosca a cómo se escribían los planes de ordenamiento territorial, que eran especímenes de 300 a 500 páginas, cómo hemos diseñado, de acuerdo a nuestra idea, documentos más pequeños que tienen enlaces a repositorios donde están los trabajos más amplios. Eso permite que el funcionario municipal tenga un acceso más rápido a todo este tipo de cosas y nada, ahí estamos. Bueno, buenísimo. Yo por mi parte nomás quería decirles que este encuentro ha sido grabado, espero, y va a ser subido a la plataforma, con lo cual la idea es difundirlo. Les pedimos también que nos ayuden con la difusión. También decir que este es el segundo, pero vamos a tener un tercer encuentro, con lo cual también los convocamos y bueno, la idea es ir rotando en términos tanto temáticos como geográficos, ¿no? Estamos pensando el próximo, lo vamos a dedicar a la Patagonia, pero la idea siempre es tratar de ir recorriendo el país y inclusive como intervenimos en otros países también vamos a convocar a gente de otros países, así que en la medida que les siga convocando, por favor, siéntanse invitados. Me da mucho gusto verlos a todos y a cada uno de ustedes y aprovecho para desearles buenas noches y hasta la próxima.